Pues en esta tarde vamos a continuar con nuestra serie en Génesis y hoy nos vamos a despedir de Noé. Ya se acaba hoy la historia de Noé. Estamos en el capítulo 9 y vamos a ver los últimos versículos de ese capítulo desde el 18 al 29. Los vamos a leer, luego oraremos. Dice así la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vamos a ver. Padre, te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que veamos las maravillas de tu ley, como pedía el salmista. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Queremos entender este pasaje y lo que representa para nosotros hoy. Señor, te pedimos que apliques a cada corazón, conforme a la necesidad de cada uno. Instrúyenos, oh Dios, en tu palabra, para tu gloria y para nuestra alegría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más que nunca, hermanos, necesitamos recordar el contexto en el que se está desarrollando esta historia, en el cual Moisés escribió el libro del Génesis, así como los otros libros que forman parte del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestras Biblias. Creemos que Moisés escribió estos 5 libros durante aquel periodo de 40 años en el desierto después de la salida de Egipto. Y ahora él y los israelitas han llegado frente a la tierra prometida que se encuentra al otro lado del río Jordán. Y el texto de Deuteronomio nos dice que ellos estaban en las planicies de Moab, una planicie muy extensa que se encontraba enfrente a la ciudad de Jericó. Detrás de ellos, a sus espaldas, había quedado la tierra de Egipto, en donde habían sido esclavos durante más de 400 años. Y de allí fueron librados por manos del propio Moisés, y delante de ellos se encontraba ahora, delante de sus ojos, la tierra que Dios había prometido darle a ellos. Es una promesa hecha a Abraham, que era el padre de la nación israelita. A estas alturas, hermanos, las tierras de Canaán, que ellos podían ver del otro lado del Jordán, eran habitadas por 7 naciones cananeas, más numerosas, más poderosas y militarmente mucho mejor preparadas que ellos. Eran, como nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, eran el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice la palabra. Estos pueblos eran descendientes de Cam, el hijo más joven de Noé, que ya fue mencionado en el texto varias veces. Y estos cananitas se habían desviado completamente de Dios a estas alturas, del Dios de Noé y de todo aquello que había aprendido a través de Noé. Se habían vuelto idólatras, violentos, inmorales, y ya estaban habitando en la tierra de Canaán hacía algunos siglos que se encontraban allí. Ahora había llegado la hora de Israel, los hijos de Sem, hermano de Cam, la hora de cruzar el río y de iniciar la guerra contra ellos, desalojarlos de allí y tomar posesión de aquella tierra que Dios les había prometido. Y es por eso que Moisés reúne allí a los israelitas en una gran asamblea en las planicies de Moab, preparándolos para la batalla, para la guerra que se va a iniciar, y les vuelve a contar
cómo comenzó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Por eso Él puede darnos esta tierra. Él es el dueño de toda la tierra porque Él la hizo. Él no está cometiendo una injusticia, Él está haciendo aquello que es su deseo. Y es como lo tenemos que entender. Y Él les cuenta la historia de la caída, les cuenta la historia de la alianza, la promesa de que Dios hizo a la descendencia de la mujer, les habla del linaje de los setitas, les habla del gran diluvio que había acontecido por causa de la mezcla de esos dos linajes, y ahora llega a la historia de los hijos de Noé. Un episodio particularmente importante para que los israelitas pudiesen comprender por qué Dios les estaba dando aquella tierra a ellos, por qué estaba siendo habitada por los cananeos a esas alturas y por qué Dios les habría de dar la victoria contra esas naciones más poderosas y más fuertes que ellos. Recordando siempre que el propósito de Moisés, hermanos, es realinear el pensamiento de los israelitas, realinear la visión de Dios de la historia, del mundo, del hombre y de la redención. Prepararlos para enfrentar y vencer a esos enemigos más fuertes y también prevenirlos, advertirles contra las creencias y costumbres que tenían los cananeos. Y de ahí esos discursos de Moisés delante del pueblo, como esas palabras de un general alentando a sus soldados antes de comenzar la batalla, ¿verdad? El episodio que vemos aquí y que forma parte de todo lo que Moisés le contó al pueblo de Israel, envuelve a los tres hijos de Noé. Este episodio marcará todo el resto de la historia de la redención hasta llegar a aquel momento crítico de la conquista de la tierra, que es lo que se puede ver en todo el libro del Éxodo. Todo indica que este episodio que tenemos aquí aconteció un tiempo después de que Noé y su familia salieran del arca. No sabemos exactamente cuándo, pero sí fue después de eso. Ellos se habían establecido en la tierra y organizado en un clan familiar. Los hijos de Noé ya habían tenido sus propios hijos y habían comenzado una sociedad agrícola con las familias viviendo en tiendas y muy cercanas las unas de las otras, ¿verdad? Era un clan familiar. Veamos entonces los 5 puntos que tenemos en este pasaje, en este texto, y que describen este episodio. El primero es la relación de los hijos de Noé y su importancia, versículos 18 al 19. Después, en segundo lugar, el relato del pecado de Noé, versículos 20 al 21. Después encontramos la reacción de los hijos de Noé delante del pecado de su padre, versículos 22 al 23. La profecía que hizo Noé en base a la reacción de sus hijos, 24 al 27. Y por último, en el relato encontramos la muerte de Noé en los versículos 28 y 29. Hermanos, que Dios nos conceda gracia en esta tarde para ver la importancia de este texto para nosotros y que podamos aprender de él, en donde encontramos verdaderamente lecciones preciosas para nuestras vidas. Veamos entonces, en primer lugar, los hijos de Noé y su importancia. Lo primero que Moisés nos recuerda en este pasaje son los nombres, una vez más, de los hijos de Noé y de su importancia. Dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Fijaros cómo esto lo va repitiendo. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ellos son identificados por cuarta vez. Si estuviste atento y prestaste atención a la exposición del Génesis, esta es la cuarta vez que los hijos de Noé son identificados por sus nombres. La cuarta vez. Y son Sem, Cam y Jafet. Este orden aquí no significa el orden de nacimiento, porque en realidad Cam es el más joven. Ahora, no sabemos por qué Moisés lo colocó así, en el medio. Por lógica serían Sem, Jafet el segundo y Cam el más joven, el más pequeño. Pero no sabemos a qué se debe esto, que lo haya puesto ahí en el medio. Moisés destaca algo aquí que va a repetir más de una vez, y es lo que dice en el verso 18. Él identifica a Cam como el padre de Canaán, de los cananeos. Y él hace esto aquí, y también lo hace en el verso 22, y con esto él está anticipándonos ya lo que va a ocurrir con Cam, que es el hijo, con Canaán, perdón, que es el hijo de Cam, con quien será el objeto de la maldición más adelante por parte de Noé. Canaán era uno de los 4 hijos de Cam, y el nombre de los 4 hijos aparece en el capítulo 10, que veremos la semana próxima, si Dios lo permite. En el verso 6, allí se nos dice: y los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán, el más joven.
Y fue a través de Cam, el hijo más joven de Noé, que vinieron los pueblos que tendrían una larga historia con Israel. Los asirios, los egipcios, los babilonios, los filisteos, todos esos pueblos siempre fueron enemigos de Israel. Y todos ellos son hijos de Cam. Pero fue a través de Cam, el hijo de Noé, que vinieron los cananeos, que ahora moraban en aquella tierra que está delante de la nación de Israel. La razón por la cual se da tanto énfasis a Noé, ¿por qué Noé da tanto énfasis en que Noé es el padre de Sem, Cam y Jafet? Y también en el hecho de que Cam es el padre de Canaán, es que estos tres hijos de Noé, hermanos, de ahí vinieron todas las personas que ahora pueblan la tierra hasta el día de hoy. ¿Te habías parado a pensar eso? Todos somos descendientes de Noé y de uno de sus tres hijos. Nosotros, como europeos, somos descendientes de Jafet. Todos nosotros somos descendientes de Noé y de alguno de sus tres hijos. Los descendientes de Noé, a través de los hijos, se esparcieron de nuevo por toda la tierra después del diluvio y ocuparon toda la región conocida en aquella época, por lo menos hasta los días de Noé. En el capítulo 10, que veremos la semana próxima, si Dios lo permite, ese capítulo se le llama el Catálogo de las Naciones. Es un documento muy peculiar, único en el mundo. Veremos en detalle por dónde fue cada uno de esos pueblos a ocupar la tierra y algunas características muy interesantes de cada uno de ellos. Pero lo que nos interesa ahora en este episodio, en este momento, es enfocarnos en el pecado de Noé, y que es narrado a continuación, después de habernos dado la descripción de sus tres hijos en los versículos 20 al 21. Vemos entonces el pecado de Noé, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto o estaba desnudo en medio de su tienda. Palabras breves, bien concisas, dos versículos cortos, pero que describen una tragedia, hermanos. Esto es una tragedia, una mancha en el carácter de este hombre de Dios. Un hombre piadoso, un hombre escogido por Dios entre toda una generación, el único, dice, justo y temeroso de Dios. Pero ahora vemos esa mancha en su vida, en su reputación. El texto nos dice que Noé plantó una viña y hacía algún tiempo, ¿verdad?, que ellos habían salido del arca, y Noé es el primero en hacer eso en el Nuevo Mundo, en plantar la tierra, plantar una viña. Y era natural, porque nos dice que él era un hombre de la tierra, no era un agricultor antes de que comenzase el diluvio. Y la tierra estaba ya preparada para ser sembrada y para poder producir cosechas. Todo había vuelto a la normalidad, a su ciclo normal. Dios había dado frutos, hortalizas y granos como parte esencial de la alimentación de Noé y de su familia. Por tanto, era natural que Noé plantase viñas, porque él era un agricultor. Y esa era su profesión antes del diluvio. Y era de esa forma que Noé obtendría el sustento para sí y para su familia. El verso 21 nos dice que él hizo vino y terminó embriagado, terminó borracho. Y esta es la primera vez que el vino es mencionado en la Biblia, ¿lo sabías? Exactamente aquí. No sabemos si ya era conocido antes del diluvio, yo me imagino que sí. Lo más probable es que ya hubiese vino antes del diluvio y Noé sabía cómo fabricar el vino, ¿verdad? No estaba inventando nada. Noé no estaba inventando nada. Estaba haciendo lo que él sabía hacer y lo que hacían sus contemporáneos. Y Dios no había prohibido, hermanos, no había prohibido que Noé y su descendencia hicieran vino a partir de las uvas. No había prohibido eso. En realidad Dios les había entregado a ellos todas las frutas, todos los frutos, los granos, las plantas para poder comer, e incluso las uvas también. Todo estaba incluido. El hecho de que Dios le haya entregado todo eso a Noé, hermanos, no quiere decir que Noé podría abusar de las cosas buenas. Que es exactamente lo que él hizo aquí, abusar de lo bueno. Él hizo vino, se embriagó con su vino, y tal vez durante la fiesta de la cosecha o durante esa época del año en que ellos se reunían para recoger los frutos de la tierra, o tal vez alguna celebración familiar, no sabemos. El hecho es que Noé, después de haber hecho el vino, bebe de más y termina completamente borracho. Y como ya hemos dicho, es una mancha triste en el carácter de ese hombre piadoso, hombre lleno de fe y de temor de Dios.
Una cosa, hermanos, le pido a Dios, ¿verdad? Es que yo pueda terminar bien. No es solo comenzar bien, sino terminar bien. No son pocos los hombres de Dios, hermanos, que en la vejez cometen alguna cosa que trae alguna mancha a toda una historia de servicio al ministerio de Dios. Que Dios nos guarde y nos preserve, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No podemos dejar de ver tampoco aquí el paralelo. Hay un paralelo aquí con Adán. Adán cayó, el otro Adán, que es Noé, también cae. Y es interesante que ambos cayeron a través de la comida. Adán vio el fruto, no puedes comer de ese árbol, pero él comió del árbol, y Noé bebió del fruto de la vid, y terminó ebrio. Y el texto nos dice que él procedió de manera disoluta y irresponsable. Nos dice que bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. En aquella época ellos vivían en tiendas, pero no fueron los descendientes de Set quienes inventaron las tiendas. ¿Os acordáis? Noé era del linaje de Set, era un setita. Quienes inventaron las tiendas fueron los cainitas, y particularmente Jabal. Allí nos recuerda en Génesis 4:20, que ya hemos dejado muy atrás, ¿verdad? Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. Así que por lo que parece a estas alturas, hermanos, el arte de hacer tiendas se volvió popular en todo lugar, y los propios descendientes de Noé sabían cómo hacer tiendas. Noé se queda desnudo dentro de su tienda, no se nos da ningún detalle más sobre el patriarca ebrio, y ahora viene la tercera parte del relato, la reacción de los hijos de Noé delante de su padre. Dice el versículo 22, Cam, padre o antepasado de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, los otros dos hermanos, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Con sus rostros vueltos no vieron la desnudez de su padre. Fueron cuidadosos en este sentido, ¿verdad? Cam, el más joven, entró en la tienda de su padre y vio que Noé estaba desnudo, nos dice el verso 22. Y una vez más se nos dice ahí en el verso 22 que él es el padre de Canaán. Esta conexión va a ser muy importante, porque quien va a ser maldecido no es Cam, sino Canaán, el nieto de Noé. Es quien va a ser maldecido. Cam, hijo de Noé, padre de Canaán, entra en la tienda y ve allí a su padre embriagado, completamente desnudo, dentro de la tienda. Él sale, lo cuenta a sus hermanos que estaban afuera de la tienda. La pregunta que os podéis estar haciendo es, ¿en qué exactamente pecó él? ¿En qué se equivocó para que recibiese una maldición tan severa como la que Noé va a darle a continuación? Este texto es difícil, hermanos, porque no se nos dice nada sobre esas breves palabras que encontramos aquí, por lo tanto tenemos que leer entre líneas. Y hay algunas interpretaciones tan absurdas acerca de este tema que no voy ni siquiera a nombrarlas aquí por el decoro. Pero lo que parece más probable, hermanos, es que el pecado de Cam fuese este, escucha bien, que en lugar de cubrir la desnudez de su padre, y en lugar de quedarse a contemplar a su padre desnudo, él debería de cubrir a su padre y callarse para proteger la honra de su padre. Eso es lo que debería de haber hecho. Porque hasta esa altura, hermanos, el pecado de Noé estaba dentro de aquella tienda. Él lo trae afuera de la tienda y publica el pecado de su padre a sus hermanos. Entonces es en eso que él pecó. Él debería de haber cerrado sus ojos, debería haber cubierto el cuerpo, la desnudez de su padre y callado la boca. Y una vez que no era un pecado público, se nos está diciendo aquí que esto ocurrió dentro de la tienda, en casa. Pero ¿qué fue lo que hizo este cabrón? Él se burla, se escarnece de su padre, humilla a su padre y trató de envolver a sus hermanos con esto. Cuando él sale y le cuenta a sus hermanos que están afuera, ¡oh, venid! Mirad cómo está el viejo ahí tirado, ¡oh, míralo! Todo desnudo el pioro, mira cómo está. ¡Ay, qué vergüenza! Allí en medio de la tienda tirado. Venid a verlo, hombre. Esa es la actitud de Cam. Tienes que imaginártelo así.
Tienes que hacer un ejercicio de imaginación, imaginarte que fue eso lo que ocurrió. Esa fue la actitud de él, y esto justifica la severidad de lo que viene enseguida y lo que vemos aquí. Sus hermanos, al contrario, cuando reciben la noticia de lo que había ocurrido, ellos tuvieron cuidado a la hora de entrar en la tienda para ni mirar la desnudez de su padre. Entraron de espaldas con un manto para cubrir a su padre. Ellos se pusieron de lado, colocaron un manto o una capa sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, con sus rostros vueltos, y sin ver la desnudez de su padre, lo cubrieron con aquel manto. Ya hemos dicho, hermanos, que la desnudez pública era una de las mayores deshonras que podía haber para una persona en el Antiguo Oriente. Al cubrir la desnudez de su padre, que estaba borracho, que ni sabía lo que estaba haciendo, estuvieron de acuerdo en aquello que ellos habían aprendido de su padre y que había ocurrido también en el jardín del Edén. ¿Os acordáis? Cuando vuestros primeros padres allí, que pecaron, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, se intentaron cubrir por sí mismos de esa desnudez, pero fue Dios finalmente quien los cubrió a nuestros primeros padres. Con eso se estaba diciendo que la desnudez es una forma de deshonra pública y que la desnudez solo debería de ser vista dentro del matrimonio. Ellos actúan de acuerdo a la revelación bíblica, al conocimiento bíblico que tenían y que su padre les había inculcado, y cubren la desnudez de su padre, sin mirar a la desnudez de su padre, sin burlarse, sin humillarlo, procediendo así de una forma más correcta que la de su hermano menor. Y ahora viene la profecía de Noé sobre sus hijos, versículos 24 al 27. Dice: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Cuando Noé, hermanos, despierta de su borrachera, probablemente al día siguiente, y toma conocimiento de todo lo que había ocurrido durante ese tiempo que él había estado embriagado y desnudo y sin conocimiento en medio de la tienda, y él descubre lo que su hijo menor había hecho, el observar su desnudez, dejándolo sin cubrir, divulgando su pecado, burlándose de manera jocosa, humillando a su padre, el patriarca Noé se queda profundamente contrariado. Ninguna palabra, hermanos, se nos dice tampoco aquí acerca del arrepentimiento de parte de Noé. El texto es muy breve, de que si él se arrepintió, si le pidió perdón a Dios. Es probable que eso haya ocurrido, hermanos, es probable, pero no lo sabemos. El texto aquí ahora se enfoca en Canaán y en Sem y Jafet por causa del fluir de la historia. Porque el próximo paso en relación a la salvación es ver cómo estos pueblos se esparcieron, ocuparon toda la tierra, dando origen más tarde a la guerra de Israel contra los cananeos, que será el punto central, como os dije antes, del libro del Éxodo. Por eso el foco está puesto sobre la profecía de Noé ahora. Noé pronuncia sobre sus hijos y comienza maldiciendo a Canaán en el verso 25. Le dice: maldito sean Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Y la pregunta es: ¿por qué maldice a su nieto y no a su hijo, que es quien había cometido ese pecado? Choca, ¿verdad? Maldice a su nieto. Primero, así como Can era su hijo más joven, Canaán era el hijo más joven de Can. Toma nota. Entonces es como si Noé hubiera dicho: mira, este pecado, Can, que tú has cometido, hijo mío, siendo el más joven de mis hijos, por lo tanto yo voy a maldecir a tu hijo más joven por causa de lo que tú hiciste. Y la otra razón, tal vez, hermanos, y recuerden que es importante situar el texto en un tiempo después, cuando salieron del arca. Esto ocurrió después, cuando entonces sus hijos, los hijos de Noé, ya habían nacido. Canaán ya había nacido. En realidad Canaán ya tenía 4 hijos, como hemos leído antes. Por tanto, es importante tener esto en cuenta aquí, porque eso nos permite suponer que ese nieto de Noé, el hijo más joven de Canaán,
debería de participar de la misma conducta irrespetuosa, indecente e inmoral de su padre. Estaba reproduciendo Can en su hijo Canaán lo que era él. Lo que era él. Y va a recoger las consecuencias. Pero el que las iba a recoger era Canaán, su descendiente. Porque si Can era así, hermanos, si el hijo de Noé, Can, era así, al punto de hacer lo que hizo con su padre, nos podemos imaginar cómo era su propia familia, cómo era la familia de este hombre. Por lo tanto, Canaán es quien recibe toda la carga, por representar la descendencia de Can, una descendencia inmoral, irrespetuosa, indecente y que se volverá mucho peor, como veremos más adelante, mucho peor. Y lo que dice aquí Moisés, hermanos, es que Canaán, el hijo de Can, será como un esclavo de esclavos para los hermanos de su padre, para Sem y para Jafet. Esclavo de esclavos. Eso significa que sería subyugado, que sería dominado por los descendientes de Sem y de Jafet, sus tíos, y sería como un siervo despreciable a los ojos de ellos. Eso es lo que significa ser esclavo de esclavos. Ser esclavo ya era una posición humillante. Ahora imagínate siendo esclavo de un esclavo, todavía peor, ¿verdad? Eso es lo que Canaán sería para sus tíos, los hermanos de su padre. Y enseguida Noé bendice a Sem, versículo 26. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y Noé comienza bendiciendo al Señor, el Dios de Sem, y al hacer esto, hermanos, él usa el nombre de Dios, ese nombre inefable, Jehová o Yahvé, el nombre con el cual Dios se había revelado, el Dios de la alianza, y con eso Noé transfiere para Sem la promesa de la descendencia, la primogenitura. Sería Sem quien portaría la promesa de la llegada del hijo de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, los semitas. Es a través de Sem que se va a preservar la verdadera religión, las tradiciones, todas las historias que Noé conocía y que dejó para sus hijos serían transmitidas por Sem, por donde vendría la descendencia de la cual saldría y vencería el mal definitivamente nuestro Señor Jesucristo. La línea de la promesa mesiánica ahora se estrecha una vez más. Adán, Set, Noé, ahora Sem. Y de Sem viene Abraham, de Abraham viene Isaac, Jacob, David y después viene el Mesías. El cerco se va estrechando hasta llegar a Jesucristo. Una línea directa, ahora Sem es colocado ahí, en el linaje bendito de la promesa. Enseguida Noé profetiza de Canaán, descendiente de Can, que va a ser siervo de los semitas, y al final del verso 26 dice: sea Canaán su siervo de Sem. Los cananeos serían siervos de los semitas, de los israelitas. Y finalmente Noé bendice a Jafet. En el verso 27 dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí hay un detalle muy precioso que vamos a desvelar en esta tarde, por si nunca te diste cuenta de leer esto. Son tres cosas: que Dios engrandezca, que Dios amplíe sus territorios, que dé dominio sobre muchas tierras. Segundo, que Él habite en las tiendas de Sem. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. O sea, que sus descendientes vengan a morar en los campamentos de Sem, que compartan la prosperidad y la bendición que Noé colocó sobre su hijo mayor Sem. Y una vez más, que Canaán sea su siervo, su esclavo. ¿Cómo se cumplieron estas palabras de Noé? ¿Cómo se cumplieron estas profecías? ¿Cómo se desarrollaron a lo largo de la historia? Bueno, en forma resumida. Primero, en relación a Canaán, el hijo de Can. Canaán, como ya dijimos, fue el padre de todos los cananeos, de aquellas 7 naciones que habitaban en la tierra de Canaán y que Dios había dado por herencia a Abraham. En la época de Moisés eran 7 pueblos, eran más numerosos, eran más poderosos y más fuertes que los israelitas, como ya hemos dicho. Con todo eso, los israelitas entraron en la tierra prometida, bajo el liderazgo de ¿quién? De Josué, ¿os acordáis? Y subyugaron, conquistaron y esclavizaron a los cananeos. Aquellos que no destruyeron se volvieron sus esclavos. Sus esclavos. Así se cumplió esta profecía. Canaán se vuelve esclavo de Sem, con la conquista de la tierra prometida y la victoria sobre los cananeos que va a ocurrir siglos después a través de Josué. Ahí es como se cumple, ¿verdad? La profecía con relación a Sem, el primogénito de Noé.
ellos se vuelven los herederos de las promesas, aquellos por quien la descendencia santa habría de continuar a lo largo de los siglos. Los descendientes de Sem, que son los semitas, serán los guardianes de las revelaciones, las promesas, el culto y la alianza de Dios. Ellos, de hecho, conquistaron Canaán, sojuzgaron a los descendientes de Canaán, y de ellos vienen los patriarcas hasta David y hasta llegar a Jesús. Y sobre Jafet, mira el detalle, qué cosa más bonita. ¿Qué de la profecía de que habitaría en las tiendas del Sem? Os dije al principio, si estuvisteis atentos, que nosotros somos semitas. No, somos jafecitas, perdón. Nosotros somos descendientes de Jafet. No tenemos seguridad, hermanos, de cuándo se cumplió históricamente esto, que los jafecitas, los hijos de Jafet, ocuparan la región del Asia Menor y de Europa. Por esos territorios se esparcieron los descendientes de Jafet. Hasta que un semita, un descendiente de Sem, llamado Saulo de Tarso, fue allí a predicarles el Evangelio a ellos. Europa y Asia Menor fueron las regiones en donde Pablo realizó sus viajes misioneros, donde llevó el Evangelio, hermanos. Y los jafecitas vinieron para las tiendas de Sem, que somos nosotros. Vinimos a formar parte del pueblo de Dios. Jafecitas, venimos a habitar en las tiendas de Sem. Espiritualmente somos semitas ahora. ¿Entendéis, hermanos? Yo no sé si los entendéis. Ellos fueron abrigados en la iglesia, entramos a formar parte de la iglesia. La entrada de los gentiles en la iglesia, hermanos, ese es el cumplimiento de esta profecía. Esto no es sobre su hijo Jafet. Ahí se cumplió la profecía, que un día ellos habitarían en las tiendas de Sem. Y lo último que hay aquí es la muerte de Noé. Termina esta profecía, versículos 28 y 29, y Moisés nos relata la muerte de Noé. Versículos aquí, vamos a leer. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Noé, después de este episodio, hermanos, iba a vivir lo suficiente como para ver que sus hijos se esparcieran sobre la faz de la tierra. Son 350 años, creciendo y multiplicándose y llenando la tierra como Dios les había ordenado, ¿verdad? Y vivió 350 años después del diluvio. Y eso da para mucho. Y muere cuando él tenía 950 años. Y aquí Moisés cierra esa genealogía de los setitas cuando se nos dice al final del verso 29, y murió. ¿Os acordáis cuando leíamos esta genealogía de cada uno de los patriarcas, lo que vivían y tal, y murió? Y esto termina igual. El último setita, por así decirlo. Aquí se cierra ese ciclo de las genealogías que Moisés venía narrando y que había terminado en el capítulo 5, versículo 31, ¿os acordáis? Y ahora es mencionado el último que muere y comienza una nueva etapa. Un nuevo escenario se abre aquí en la historia de la redención que comienza con las naciones esparciéndose por todo el mundo. Eso es lo que veremos a continuación, capítulo 10. Y eso es lo que veremos en el próximo mensaje, en donde se repartieron los hijos de Noé. Para terminar, ¿por qué o qué quería Moisés enseñarle a los israelitas? Bueno, recordemos el contexto una vez más. Tenemos que tenerlo en mente. Lo primero, el origen de aquellas naciones que ocupaban aquella tierra que ellos iban a conquistar. En el próximo capítulo, hermanos, Moisés nos va a mostrar en detalle lo que ocurrió con los 3 hijos de Noé. Porque nos quiere dar una lección de la historia, la geografía y la política desde la perspectiva del plan redentor de Dios. Y eso nos va a ayudar a saber cómo Dios actúa, hermanos. Cómo Dios actúa, porque Dios actúa y cuáles son los métodos que Dios utiliza. La segunda cosa que Moisés se propone hacer sin duda aquí y enseñarles a los israelitas es establecer una relación directa, que ellos entendieran que entre los cananeos que moraban en aquella tierra y el comportamiento inmoral de Cam y Canaán, que son los antepasados de ellos tenían que saber que aquellos habitantes habían sido maldecidos por Noé, que es lo mismo que decir que son maldecidos por Dios, y que esos habitantes son los descendientes de Cam y de Canaán. Los israelitas, los hijos de Sem, iban ahora a morar en medio de los hijos de Canaán, los cananeos. Y como Canaán y Cam, esos cananeos eran pues idólatras, violentos e inmorales.
Sin embargo, los israelitas, por el contrario, eran el pueblo de la alianza, era el pueblo que Noé había bendecido, el hermano que fue distinguido entre los tres, quien era el portador de las promesas, Sem. Por tanto, ellos eran diferentes y no deberían de vivir como los cananeos. Ellos deberían de repudiar la cultura de los cananeos, la religión de los cananeos y su manera de vivir. Ellos no deberían de casarse con las hijas de los cananeos, porque eso sería mezclar otra vez, ¿verdad?, el linaje santo con lo que no es santo. Y es por eso que esta historia de Noé es tan importante para afirmar la identidad de los israelitas. Aquí se diferencian, se distinguen. Ustedes son semitas, les dice Moisés, descendientes de Sem. Ellos son descendientes de Cam y descendientes de Canaán, pero vosotros no, ellos han sido maldecidos por Dios. Por lo tanto, no os mezcléis con ellos. Ustedes van a entrar, los vais a conquistar y los vais a desalojar de esa tierra, porque esa tierra yo os la he dado para vosotros. Y creo que la tercera razón, hermanos, por la cual Moisés le cuenta esta historia a los israelitas es para darles la razón por la cual, el motivo por el cual ellos iban a ganar en esa batalla, en esa guerra de conquista. Había llegado la hora del castigo de Dios sobre los cananeos. Ellos llevaban mucho tiempo ocupando esa tierra, una tierra bendecida que manaba leche y miel, y ellos habían contaminado la tierra con su detestable idolatría, matando a sus hijos, sacrificándolos a sus dioses, siendo violentos, derramando sangre continuamente, y Dios ahora venía a castigarlos a los cananeos, y ahora Israel sería la mano de Dios contra aquellas naciones impías. No iba a haber otro diluvio, no. Ahora Israel es la mano de Dios ejecutando un juicio de Dios. Había llegado la hora de cumplirse la profecía de Noé. Ahí, a ese punto. Y está claro lo que Moisés dice aquí. Dios, el Dios de Israel, es el Señor del mundo. Él es el juez justo de todos. Él juzga a los pueblos y Él reparte la tierra a quien Él quiere. Y ese es nuestro Dios y debemos recordar eso en las elecciones. Aquí, cuando tengamos elecciones, Él levanta y Él derrumba. Pone reyes, quita reyes. Él es el Señor que gobierna el mundo. No son los gobernantes, no son los senadores, no son los diputados, el presidente o el alcalde o concejales, no. Esos no son los que gobiernan un país. Quien gobierna es nuestro Dios. Él es nuestro Dios quien gobierna. Y Él conduce la historia según su deseo y su voluntad. Estamos en sus manos. Y quiero terminar, y esto es importante para nosotros, ¿verdad? Las aplicaciones para nosotros. Hay unas 3 o 4. Vamos a hablar brevemente, pero importantes. Algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Lo primero, hermanos, una palabra para aquellos que todavía han comprado esa filosofía, ¿verdad? Que el mundo vende. Que el mundo vende. Y que tiene una visión optimista de la raza humana. Yo sé que esta filosofía es muy popular en nuestros días y más prolifera por la internet. Aquellos que piensan, de alguna manera, que quieren incentivarte, ¿verdad? Y de incentivar a los demás al crecimiento interior, en la base a lo que tú tienes dentro. Tú puedes, mira tu interior, ahí tienes todo lo que necesitas, hay bondad dentro de mí, tú puedes superarte, todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Libera tu hombre interior. Estas son las filosofías que se venden y que a la gente le gusta escuchar. La Biblia tiene una visión completamente opuesta a esa visión humanista, completamente opuesta. De que el hombre es intrínsecamente bueno. El hombre no es intrínsecamente bueno, el hombre es intrínsecamente malo. De que dispone de recursos dentro de sí, nada de eso. No, de que puede superarse, nada. No. Nada de eso. No tenemos recursos ni capacidades en nosotros mismos. La Biblia, en realidad, hermanos, es muy realista respecto a la naturaleza humana. No se anda con tapujos, no esconde las vergüenzas. No es un ejemplo de cómo el pecado corrompió a la raza humana. La Biblia no tiene ningún escrúpulo en relatarnos, hermanos, los pecados de los mayores siervos de Dios. Noé, un gran siervo de Dios, pecó. Moisés, el gran siervo de Dios, va a pecar también. Abraham pecó. Mintió 2 veces. Pecó.
David pecó, mintió, adulteró, asesinó. No lo oculta la Biblia. La Biblia nos esconde la realidad de cuánto el pecado corrompió a la raza humana, de cuánto nos ha corrompido el pecado, hermanos. Eso no lo oculta. Y tú y yo somos descendientes, somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. La inclinación, hermanos, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros deseos, es siempre contra Dios. Siempre contra Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios interviniendo, hermanos, en nuestras vidas, te digo que seríamos llevados al pecado una y otra vez, a la transgresión, a violar los mandamientos de Dios y finalmente a recibir el justo castigo que los pecados merecen, ¿verdad? Nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos su redención, necesitamos su perdón y el poder de su Santo Espíritu para vivir aquí en este mundo. Lo necesitamos sí o sí. Y también una palabra para todos nosotros que nos vemos como... que no vemos como un problema el beber vino u otras bebidas alcohólicas. De hecho, hermanos, no existe ninguna prohibición en la Biblia al respecto. Pero la Biblia es muy clara cuando habla acerca de los peligros de la embriaguez y cuando habla de las consecuencias de la falta de moderación. Ahí es muy claro. Aquí tenemos a este hombre de Dios, el único justo en su generación, que cae exactamente en este punto, el abuso del vino. Y cada vez que una persona abusa del vino, hermanos, las consecuencias vienen. Las consecuencias vienen. Desde quedarte desnudo delante de los demás, practicando la inmoralidad, o decir cosas de las cuales te vas a arrepentir después. Destruye las relaciones y trae una mancha sobre nuestro carácter. Eso es lo que produce el exceso. Entonces, si por un lado entregó Dios a Noé todos los frutos de la tierra, incluido el permiso para que él hiciese vino, siendo una cosa buena, y la Biblia, hermanos, mira hacia el vino como siendo una cosa buena. Mientras tanto, la Biblia también nos avisa de los riesgos y de los peligros de la embriaguez. Y aquí es donde traigo una palabra para nosotros, hermanos, una palabra de advertencia, moderación, en este sentido. Es por eso que algunas personas prefieren la abstinencia, porque saben que son débiles y que no pueden. Pues sigue por ese camino. La abstinencia no es obligatoria en la Biblia no prohíbe, repito, beber vino, pero tal vez en algunos casos debería de considerar esto, el ser un abstemio total. Si tú no tienes control, si tú una vez que comienzas a beber y no sabes beber y no puedes pararte, tienes un problema. Si bebes de más, si comienzas a abusar del alcohol o del vino, entonces tú ahí estás en una situación que te va a colocar en una posición de vergüenza, de embarazo, inclusive con el propio Evangelio. Y también quiero traer aquí una palabra con respecto a la desnudez, hermanos, que aparece en este pasaje. Vea con qué seriedad, hermanos, trata Dios aquí la desnudez. Esa desnudez fue reservada por Dios solo para el contexto del matrimonio. La pornografía, en todas sus formas, es una afrenta a la dignidad y a la honra de la raza humana que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Este texto nos deja bien clarito, cómo Dios mira la cuestión de la desnudez con seriedad, hasta llegar al extremo de lanzar esta maldición tan grande, ¿verdad? Alguien que vio, se deleitó, exploró y divulgó. Podemos decir aquí, hermanos, que Caín es el padre de la pornografía. Él es el primero que la Biblia enseña que él contempló y salió a divulgar lo que había visto. Y este es el inicio de la industria de la pornografía aquí, y que ha llenado a tanta gente, y que esto es un tema muy serio, hermanos. Y también termino con esto, una palabra para los jóvenes, que tienen padres que no andan en los caminos de Dios, que sus padres no son creyentes. Esta palabra es para ellos. Tal vez aquí no haya muchos, pero muchos lo pueden escuchar y les puede hacer un bien. Algunos pueden estarse preguntando, ¿y cómo hago yo, pastor, si yo tengo un padre que es mucho peor que Noé? Hace cosas terribles mi padre, es un inconverso, ¿qué debo de hacer yo como creyente? Bueno, yo creo que el texto enseña lo siguiente, hermanos. Tú no necesitas ponerte de acuerdo con los actos y palabras de tu padre. Con todo, tú debes siempre tratarlo con respeto y con honra. Y en lo que sea posible,
proteger la honra de ellos en lo que sea posible. Ora por ellos y cuando sea posible, dale un buen testimonio de Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Pero el hecho de que tu padre peque, se equivoque, cometa errores groseros, o tu madre también, eso no te da derecho, amigo, no te da derecho a no respetarlos, no te da derecho a tratarlos mal, sino que ora por ellos. Háblale como un hijo a su madre, háblale así, con cariño, con amor y con respeto, son tus padres. Y quién sabe si tal vez Dios en su misericordia puede usarte a ti para bendecir sus vidas. Y por último, hermanos, démosle gracias a Dios por estas cosas que el texto nos habla, de que hemos sido recibidos en las tiendas de Set. Nosotros formamos parte de esa profecía, hermanos. Nosotros éramos gentiles, descendientes de Jafet, y hemos venido a morar en las tiendas de Set. Nosotros, los gentiles, somos recibidos en las tiendas de los semitas. La bendición ahora nos alcanza, hermanos. El Evangelio nace entre los judíos. Jesús era judío. El Antiguo Testamento es todo judaico. Las promesas fueron dadas por Dios ¿a quién? A los judíos. Y nosotros fuimos recibidos en sus tiendas. Gracias, gracias, oh Dios, por eso. Gracias por eso. Gloria a Dios. Porque tú y yo podemos formar parte de la iglesia de Cristo Jesús. También gloria a Dios tenemos que darle, porque también cumplió. Dios cumplió fielmente las palabras que Noé habló, una por una, las cumplió todas. La profecía de Noé, inspirada por el Espíritu Santo, se cumplió. Y tú viendo eso, cómo se cumple a través de la historia, te das cuenta que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Cómo ella se cumple, cómo se desarrolla históricamente, mostrándonos, de hecho, la autoridad y su conformidad de la palabra de Dios. Veracidad, conformidad, autoridad. Agradécele a Dios, hermano y hermana, porque Jesucristo el semita ya vino. Él ya vino y ya se llevó a cabo la redención de su pueblo, el pueblo de la alianza. Gloria a Dios por ello, hermanos, y vivamos para la gloria y alabanza de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para eso debemos vivir aquí en este mundo, para eso. Él es el cumplimiento de toda esta historia. Esto desembocará en ese día allí en la cruz del Calvario. Él se ofrece por los pecados de su pueblo, resucitando al tercer día y asumiendo su trono en el universo. A Él sea, por tanto, toda la gloria. Amén. 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 Vamos a dar gracias al Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias por la fidelidad de tu palabra, Señor, por la verdad que hay en ella. Te damos gracias porque mismamente en medio de la desgracia de este pecado causado por Noé, Señor, usaste todo eso para levantar a Sem, siendo él el continuador del linaje santo. Te damos gracias, Señor, por la historia de la redención, de la forma en que ahora nosotros habitamos en las tiendas de Sem. Te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu grande amor, Señor. Bendice esta iglesia tuya, Señor, esta pequeña iglesia, y aquellos que nos oyen por la internet, y que tu palabra, Señor, hable profundamente a nuestro corazón y al corazón de todas estas personas, y que en este día dedicado a ti, Señor, es lo que te pedimos, Padre, en tu día, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.